Que el Señor bendiga sus vidas en este día. Quiero compartir lo que dice la Escritura en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Señor, en este día, bendice, Señor, esta palabra. Permíteme poder expresar tu mensaje para cada uno de nosotros en este día. En nombre de Jesús. Amén. Hay una ley natural. Hay una ley espiritual. Por todos es sabido que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y es importante que tengamos claro que hay cosas que son importantes en la vida. No estoy hablando de qué fruta me voy a comer, sino de qué decisiones que marcan mi vida voy a tomar. La Biblia es clara. Todo lo que sembramos, cosechamos. Y también lo vemos en el ambiente natural. Ya lo dijo Isaac Newton, que toda acción tiene una reacción y toda reacción viene o proviene de una acción. Toda causa tiene un efecto y todo efecto procede de una causa. Aún el universo se busca y se trata de explicar que no tuvo causa, pero es imposible y, y es ahí donde topan todos los científicos. Llegan al Big Bang, a los primeros mili o microsegundos y no saben cómo la nada produjo una explosión. Para nosotros, la explosión la produjo el hágase la luz y vino el Big Bang. Dios es la causa de todas las cosas. La Escritura dice que todo lo bueno procede de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero cada uno de nosotros debe hacerse responsable de las cosas que hace. Sin duda, tenemos actitudes de víctimas o protagonistas. Tal vez no hemos escuchado estos conceptos, pero sí el concepto de víctima. Generalmente decimos que alguien se hace la víctima cuando no reconoce su responsabilidad, cuando son las circunstancias las que los llevaron a hacer algo. Ejemplo, de repente uno le pregunta a los hijos dicen, no, la profesora me puso un rojo, en vez de decir, me saqué un rojo. Claro, porque si la profesora fue la que le colocó el rojo, no hay mucho que hacer. Habría que ir a pelear con la profesora. Pero si reconocemos y decimos, no, yo me saqué un rojo, entonces hay mucho que hacer. Hay que volver a estudiar, hay que retomar, hay que repasar. Una víctima o protagonista, que son conceptos que hoy día se enseñan tal vez en la alta gestión. Es como qué actitud tomamos frente a las cosas. La víctima se enfocará en las circunstancias externas. El protagonista se enfocará en las circunstancias que él puede controlar. Por ejemplo, si yo tomo este lápiz y lo dejo caer, y yo hago la siguiente pregunta: ¿por qué el lápiz se cayó? Y habrán dos respuestas posibles. Primero, que la fuerza de gravedad lo llevó al suelo. Pero alguien más inteligente dirá, porque usted lo dejó caer. Y las dos respuestas son correctas. Solo que hay una que yo puedo controlar, y es que yo sujete el lápiz como corresponde. La segunda, que es la ley de gravedad, yo no la puedo controlar. Por lo tanto, aunque juega en contra de mí para sostener bien el lápiz, yo podría culparla y así sacarme la culpa, que tal vez estaba muy pesado, se me resbaló y ya no sería culpable de haber botado
ese lápiz. Una víctima culpa a las circunstancias externas, las cuales él no tiene el control. Por lo tanto, si son las circunstancias externas, ¿qué vamos a hacer? No se puede controlar. Una persona que actúa como víctima se enfoca en lo que pasó y dice, yo soy así porque tal vez tuve un accidente, mis padres me abandonaron, me caí de la bicicleta y tal vez tendrá muchas excusas mirando hacia lo que fue. No estudié porque no fui a la universidad, porque estudié en un colegio con números y las personas que viven en quinta normal no tienen muchas posibilidades. Mi familia no tenía el suficiente dinero y pondrán excusas frente a una situación y tal vez tengan razón, porque las circunstancias externas también juegan en contra nuestra. Pero ¿cuántas de esas circunstancias también eran nuestra responsabilidad? El protagonista, al contrario, se enfoca en lo que es su responsabilidad, en lo que él puede controlar, se proyecta en sus objetivos, presta atención a los factores sobre los cuales puede influir, sabe que él tiene una parte importante, él sabe que el mundo le presenta desafíos y él quiere jugar esos desafíos, quiere enfrentarlo. El protagonista es intencional. Él sabe que ser intencional le da poder, le da control sobre las situaciones. La víctima vive esclavizada, la víctima vive en una situación eh, que se sale de sus manos. Es una espiral de esclavitud, una espiral donde él no puede hacer, como culpa al exterior, como culpa a lo externo. Por lo tanto, no puede hacer nada. La víctima vive con miedo, vive con vergüenza. En cambio, el protagonista sabe que si nadie lo ha hecho, él puede ser el primero. Y si alguien le dice que no lo hace bien, dice que se va a preparar. Reconoce cuál es su contribución en el éxito o en la dificultad. Hay un adagio, una frase muy común que dice que el cojo culpa al empedrado. Y es cierto, el empedrado es una circunstancia externa, pero hay algo interno. ¿Cuántas cosas estamos viviendo hoy que son fruto de malas decisiones? Cosas que sembramos en el pasado. ¿Cuánto de la enfermedad que hoy día tal vez llevamos es nuestra responsabilidad? ¿Y cuánto es responsabilidad de las situaciones externas? Las situaciones externas, las circunstancias externas no las podemos controlar, pero sí podemos ayudar a nuestra salud. Podemos comer alimentos sanos, podemos beber más agua, podemos hacer deporte, podemos preocuparnos de lo que nos compete. ¿Cuántos de los problemas matrimoniales son nuestra responsabilidad? ¿Cuántos de los problemas laborales son nuestra responsabilidad? ¿Cuánto de la discusión, del enojo son nuestra responsabilidad? ¿Cuánto de no terminar el trabajo, el proyecto, la tarea es nuestra responsabilidad? Tal vez estamos pasando alguna dificultad, tal vez estamos pasando un problema, pero ¿cuánto de ese problema es nuestra responsabilidad? La Escritura dice que Dios no puede ser engañado. No podemos pasar por alto a Dios. No podemos hacernos como que Dios no existe, porque Dios hará lo que debe hacer y nosotros cosecharemos lo que sembramos. Adán y Eva, Dios les dio una orden. Dios creó todo para ellos y le dijo, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero, ¿qué hicieron Adán y Eva? Eva fue engañada por la serpiente. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán y Eva desobedecieron a Dios.
Es cierto, hubo una tentación, hubo una serpiente, pero Adán y Eva también fueron responsables de sus actos. Ellos podían haber luchado contra la tentación, pero cedieron. Cuando Dios le pregunta al hombre, le dice, ¿por qué comiste del árbol? Has comido del árbol que te mandé que no comieras. Y el hombre, viéndose culpable, dijo, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Y aquí vemos un primer caso donde ambos, Adán y Eva, tuvieron una actitud de víctima. Fueron víctimas de las circunstancias. Ellos no pudieron hacer nada, pero Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Es por eso que sabemos el resultado de esta historia. Sabemos que no murieron automáticamente, pero sin duda la muerte entró al mundo. Otro caso que recordamos esta semana, el día 13 de octubre, fue el rescate de los 33 mineros en la mina de San José, Copiapó. De acuerdo a la película y al libro escrito por Héctor Tovar, En la oscuridad, este yacimiento de oro y cobre tenía más de 100 años. Y estos 33 hombres se vieron enfrentados a algo incontrolable, el desmoronamiento de la montaña al interior del yacimiento. Ellos estaban a casi 700 metros de profundidad. Para entrar a ese lugar se demoraban más de una hora. ¿Cuáles eran sus posibilidades? Sin duda, las circunstancias externas eran muy complejas. Pareciera que la historia ya estaba escrita. De hecho, cuando lograron juntarse los 33 en el refugio, el prevencionista de riesgo, Luis Ursúa, dijo a todos, nadie nos va a salvar. ¿De dónde van a sacar recursos? ¿De dónde sacarán maquinaria? No tiene sentido que nos organicemos y nos cuidemos. No vamos a salir de este lugar. Y si tuvieran los recursos y las maquinarias, ¿cuántos días demorarían en llegar hasta este lugar? Vamos a morir. Además, hay comida solo para 3 días. Pero Mario Sepúlveda, que fue uno de los principales líderes del grupo, él dijo, yo no estoy listo para sentarme y esperar que nos salven. Luis Ursúa se fijó en las circunstancias externas y Mario Sepúlveda en las internas. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Nos dejamos morir o tratamos de alguna, que si existe alguna posibilidad de seguir viviendo, la tomemos? Había un hombre dentro de esos 33 que era cristiano, le llamaban el pastor. Él se preocupó todos los días de orar con ellos, de enseñarle la escritura, de pedirle a Dios que los ayudara. El salmo que ocuparon en su polera decía, el Salmo 95:4, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Ellos sabían dónde estaban, pero también sabían que Dios estaba ahí, en las profundidades de la tierra. Su mano estaba con ellos. Todos sabemos la historia. Cuando fui a ver la película ya sabía que finalmente todo se salvaba. Pero es interesante ver que las circunstancias externas eran contrarias. Había cero posibilidad de rescatarlo a 700 metros. No había cómo llegar a ese lugar. No había certeza de que estaban vivos. De hecho, los dieron por cerrada la operación de rescate como 3 veces.
si el refugio era solo para 30 personas y comida para 3 días. El tema era un tema privado. Por lo tanto, el Estado no tenía nada que hacer. La maquinaria y los repuestos, mucha de la maquinaria y de los repuestos eran traídos desde el extranjero. Y había imposibilidad de llegar a ese punto tan pequeño en la profundidad. Un refugio de 5 metros cuadrados. De 5 metros cuadrados. Pero ya sabemos la historia. Más allá de las circunstancias externas, prevaleció lo que ellos hicieron. Que se dieron ánimo mientras los rescataron. La comida les duró hasta el día 15 y el día 17 la sonda llegó a donde ellos estaban y estaban todos vivos. Podemos luchar contra las circunstancias externas. Es cierto que no, pero siempre hay algo que podemos hacer. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No hay otra posibilidad. El hijo pródigo. Había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Si Dios no puede ser burlado, si hay una ley espiritual que es de la siembra y la cosecha, que voy a cosechar lo que siembro, este hijo se apresuró y tomó una decisión y desperdició su vida, desperdició sus bienes. Y estando en esa condición, dice que sintió mucha hambre y tuvo que dedicarse a cuidar y alimentar cerdos. Era tanta el hambre que comía que debía alimentarse de la comida de los cerdos. Tal vez muchos de nosotros no sabemos o no hemos estado en contacto con esto de cerdos, pero el año pasado tuve la oportunidad de pasar a ver a mi hermano Patricio, donde él estaba cuidando cerdos y me explicó por qué se llamaban chanchos, porque son sucios, tan sucios, se comen todo, son sucios, sucios. Por lo tanto, la vida que estaba llevando este hombre, este joven, era una vida sin ninguna salida. Él estaba cosechando lo que sembró, estaba comiendo la comida de cerdo. ¿Había alguna posibilidad? Y la Escritura nos dice que a pesar de las circunstancias externas, dice que él, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. A pesar de que estaba todo perdido, él fue delante de su padre y pidió perdón. Había algo que podía hacer. Ya no era víctima de las circunstancias. Él podía. Y en la casa de su padre, aún los sirvientes tenían una mejor vida. Él se levantó y fue a su padre. Actuó. Y su padre le perdonó. Le cambió su ropa. Le puso un anillo en su dedo y hizo una fiesta para él. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a alegrarse. Cuando su hermano llega, su hermano también sabe lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Él sabe que él desperdició todos sus bienes, que él desperdició su vida. Por lo tanto, lo que él ve que está pasando no cabe en su cabeza. Lo que el hermano mayor no sabe es que el hermano que se había perdido, que estaba muerto, tomó su responsabilidad, se hizo responsable por lo que había hecho, recapacitó y pidió perdón a su padre. Y su padre le perdonó, porque el padre no desprecia
No está todo perdido. Ahora vamos a nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tal vez estamos enfrentando algún problema, pero ¿cuánta responsabilidad nos cabe? Es cierto, pueden haber circunstancias externas, pero si hoy día estoy endeudado, nadie me puso una pistola al cuello. Si hoy día no tengo trabajo, nadie, es cierto, vivimos circunstancias complejas, no hay trabajo, por lo tanto no puedo hacer nada. No, no hay trabajo, por lo tanto puedo buscar un trabajo. Tenemos que cambiar el switch. La escritura es clara. La escritura nos manda a ser proactivos. La escritura nos manda a ser intencionales. Mateo 7:12 dice que todo lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, así debemos hacer nosotros con ellos. No es que no hagamos nada, no es no hacer, es hacer. No es ni estar ahí si yo no le hago mal a nadie, si yo no. Lo que Dios desea es que nosotros nos levantemos, nos pongamos de pie y seamos intencionales. La escritura dice que debemos, si hay alguien que está enojado conmigo, yo debo ir y reconciliarme, debo yo levantarme y reconciliarme. Ándate y reconcíliate con tu hermano. La escritura me dice que debo olvidar el pasado ya pasó, ya terminó. Lo importante es el hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día. Dios me da la oportunidad en este día de empezar de nuevo. Dios me da la oportunidad de mirar hacia adelante, de ver en qué me equivoqué, pedir perdón y volver a levantarme. La escritura me dice que debo aprovechar bien el tiempo, que de todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Quiero concluir con esto. Adán y Eva tuvieron una posibilidad. Ellos actuaron como víctimas. Pero hoy día yo pienso, ¿qué hubiera pasado si en vez de culparse, Adán le hubiera dicho a Dios, Señor, me equivoqué. Yo sé que tú me mandaste que no comiera y comí. Me equivoqué, perdóname. Pero Adán culpó a su esposa y su esposa culpó a la serpiente. Si ellos se hubieran arrepentido, como hoy día conocemos al Señor, sabríamos que Dios les hubiera perdonado. Tal vez has hecho todo mal, pero yo quiero decirte que aún no está todo perdido. Piensa, analiza. Hay algo que aún puedes hacer, hay algo que te compete hacer, pedir perdón, ir. Están jugadas todas las fichas, están todas las cartas en la mesa. Aún hay algo que puedes hacer para rescatar tu familia, para rescatar tus hijos, para tener un trabajo. Hay algo que hacer, hay algo que puedes hacer. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Dios no puede ser burlado. Debemos reconocer que hemos fallado, que nos hemos apartado, que hemos desperdiciado tal vez nuestra vida. Pero yo te tengo una buena noticia, no está todo perdido. Dios se adelantó a la jugada. Dios nos dio una oportunidad antes de que naciéramos. Jesucristo entregó su vida en la cruz y no murió, Él está vivo, resucitó. Y en esa cruz dice que se llevó todas nuestras faltas, todas nuestras rebeliones. Hoy día podemos venir a Jesús. Podemos entregar nuestra vida a Jesús, no está todo perdido. Y como el hijo pródigo, podemos decirle, Padre, no merezco ser llamado un hijo tuyo, no merezco acercarme a ti. Permíteme ser, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Pero dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hoy día Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Para eso debes reconocer tu responsabilidad. Debes reconocer que no has andado bien, que no hemos hecho las cosas bien. Deja de comer comida de cerdos. Deja de cuidar cerdos, de pasar hambre. Levántate y vuelve a tu Creador. Señor, en este día, a todo el que me está mirando, ayúdalo, Señor. Señor, tú diste tu vida, tú te adelantaste la jugada. Señor, es cierto, merecemos lo que estamos cosechando, porque tal vez no hemos hecho las cosas bien, pero en este día, hoy es el día de salvación, dice tu palabra. Este es el día que tú has hecho para que nos volvamos a ti. Señor, a todos los que me están viendo, que puedan, Señor, acercarse a ti. Padre, perdona nuestros pecados. Señor, tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Allí donde estamos, Señor, ahí donde está el que me está mirando. Que hay una oportunidad, no está todo perdido. Señor, tú viniste, Señor, a salvar nuestras vidas, Señor, a darnos una oportunidad de poder levantarnos nuevamente, de tener una vida nueva, de comenzar de nuevo, de hacer las cosas mejor. Señor, en este día, que muchos se levanten, que aquel que me está mirando entienda que tú tienes una posibilidad. Señor, que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, no está todo perdido, aún podemos hacer algo, Señor. Permítenos acercarnos a ti, en nombre de Jesús. Amén.